Algunos centímetros más tarde... El ser humano es un bicho que piensa, siente y actúa. Sí. En cualquier ámbito de nuestra vida están estos tres componentes. En el deportivo están esos tres componentes. Cuando un jugador de baloncesto se está jugando el último tiro, lo que piensa, si la fallo, eso es lo que le va a generar ansiedad, que va a hacer que el tiro, la mecánica del tiro no sea como tiene que ser. Si una persona va en un avión a 9.000 pies de altura y el avión se empieza a mover y de repente empieza a pensar convencido de que el avión se va a caer, va a sentir angustia y ansiedad. Y es normal que sienta ansiedad si piensa que el avión se va a caer. Entonces lo primero es un poco centrar en los tiros, ¿no? O sea, qué piensas, qué sientes y qué actúas. ¿Por qué? Porque la intervención tiene que centrarse en esas tres dimensiones, el mundo racional, el emocional y el conductual. Con algo muy importante, y es que la gente viene quejándose de sus emociones. Estoy triste, tengo ansiedad, estoy preocupado, estoy agobiado, no estoy enamorado de mi pareja. Pero es que esas emociones suelen ser la consecuencia de lo que pensamos y de lo que hacemos. Y esas emociones son la reacción lógica, proporcional y coherente con lo que estoy pensando y haciendo. Por lo tanto, donde hay que poner más el foco es en el pensamiento y en la acción, para que cambie la emoción. Porque a veces la gente te cuenta su vida y te dice que está triste, que está muy triste, que está muy jodido. Y cuando te cuenta lo que haces, dices, hostia, es que no me extraña que estés jodido. Porque con la vida que llevas y con lo que piensas, lo normal es que estés mal. Vamos a intentar cambiar esos pensamientos. ¿Qué ocurre? Que a veces los pensamientos describen una realidad social, afectiva, económica, académica, que es jodida. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esa realidad, porque el pensamiento lo que está haciendo está describiendo lo que hay, ¿no? Entonces ahí me gusta centrar un poco ese foco, ¿no? hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, de qué quiero que me hables y de qué te voy a hablar yo. Claro, ¿y nunca te ha ocurrido que te ha llegado algún paciente que... No, no te preocupes. ¿Algún paciente que te haya llegado y te haya dicho, no sé qué me pasa? Sí. ¿Sí? Sí. Y en ese momento, como... un esposo de agua para que se inspire. No, hay veces que la gente no sabe lo que le pasa porque no sabemos explicar nuestras emociones, ¿vale? Entonces la gente siente cosas raras, siente pues a lo mejor que le falta el aire, o que le sudan las manos, o que tiene molestias gástricas, o que se le acelera el corazón, ¿no? Y no entiende por qué le pasa eso, ¿no? Entonces dice, ¿qué te pasa? No lo sé, me siento raro, ¿no? Entonces, claro, hay que hablar con ella, hay que escucharle, y escuchando y hablando de las emociones, vamos viendo que eso que siente pues pueden ser comportamientos típicos de la ansiedad o de la tristeza, y que son normales que los tenga, porque nos cuesta mucho poner nombre a las cosas, ¿no? Y de hecho, una de las mayores dificultades que hay es eso, ¿no? Es decir, poner un nombre a las cosas. Nuestras emociones, todas nuestras emociones, la alegría, la tristeza, el amor, la pasión, el deseo, el odio, están dentro de nosotros, están dentro de cada persona. Si nosotros pensamos ahora, la primera vez que nos enamoramos, cualquiera de nosotros, ¿vale? Y rebobinamos un poquito, hostia, ¿cuándo me enamoré por primera vez? Y yo os pregunto, ¿quién te enseñó a enamorarte? Dices, hostia, nadie. Nadie. Pasó algo ahí fuera que me provocó algo aquí que le llamé amor. Y eso es muy importante aprender de nuestras emociones, porque todas nuestras emociones están dentro de las personas. Solo hace falta que ocurra algo ahí fuera para que esa emoción se active, se dispare. Algunas personas se activará antes y otras después. Me gusta mucho decir, bautizamos a la emoción, ¿vale? Que de repente aparece la emoción, yo la bautizo, le pongo un nombre. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a lo mejor el nombre que le pongo yo no tiene que ver con el nombre que le pones tú a la misma emoción. De hecho, hay veces que viene la gente a la consulta del psicólogo y dice, tengo ansiedad, y le dices, ¿y me puede explicar en qué consiste tu ansiedad? Usted no lo sabe. Yo sí, pero quiero saber si lo que yo entiendo por ansiedad es lo mismo que entiende usted por ansiedad, pero a lo mejor tú llamas otra forma distinta, o eso es distinto a lo que tú le llamas, ¿no? Por eso es normal que la gente lo sepa, lo que le pasa. Y casi es bueno, ¿eh? Yo prefiero que me digan, no sé lo que me pasa, y tú ayudar tirando de la manta que te lo diga, no que te venga diciendo, soy bipolar. Los autodiagnósticos. Claro. O el diagnóstico del primo. También. ¿No? También. ¿Y cuál crees que sería el camino de una persona que tiene problemas o quiere ir al psicólogo o quiere ayuda, pero no sabe cómo, o no se atreve? Bueno, vamos a ver, yo creo que una cosa importante para mejorar, ¿vale?, es tener a alguien
con quien puedas compartir lo que te preocupa, ¿no? Cuando yo tengo a alguien con quien le puedo decir lo que me agobia, ¿sabes? Lo que me barrunta, Sí. el hecho de poder compartirlo a veces me hace verlo de una manera diferente, ¿sabes? Me hace verlo de una manera más relativa. Parece como que cuando lo sacas fuera, dices, hostia, yo estoy agobiado por esto y a lo mejor esto es más normal de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, tener alguien con quien puedas compartir lo que te preocupa es fenomenal. ¿Qué pasa? Que hay muchos amigos, entre comillas, que cuando les dices estoy agobiado por, dicen, uy, tomamos unas cañas, y no quieren escuchar esa parte del agobio, ¿no? Es decir, amigos para tomar cañas, para ir de copas, hay muchos. Cuando quieres hablar con alguien de lo que te preocupa, empiezan a desaparecer, ¿no? Y cuando tengo una persona con la que puedo hablar y le puedo comentar lo que me preocupa, a lo mejor veo que aquello que me preocupa es un proceso normal y que es lógico que se ocurra. Y si a lo mejor se me muere el canario y estoy triste, y yo, coño, es que es triste, es normal que estés triste si te ha muerto el canario, no pasa nada, y es lógico que estés así. Entonces, a lo mejor yo lo veo de una manera diferente. Joven, en la cabeza ahora un ejemplo de una novela de un escritor vallisoletano, se llama César Pérez de Gélida, en la que hay un personaje secundario, que no tiene importancia ninguna en la novela, que es una mujer africana, albina, ¿vale? Y en algunas zonas de África las personas albinas las consideran brujos y tal, y se las cargan, ¿no? Entonces esta niña nace en la selva, los padres la tienen escondida ahí para que nadie la mate, y cuando la niña ya crece y no puede hacer nada, los padres la sueltan en la selva y que sea lo que Dios quiera y tal. Y la niña aprende a sobrevivir en la selva, y aprende a sobrevivir a base de comer hojas de los árboles, raíces y tal, y aprende a sobrevivir. Y un día va con un palo y ve un conejo y le pega un garrotazo en el cogote y al conejo le sale un líquido rojo, convulsiona, se muere y se lo come. Y dice, hostia, puta madre. Al día siguiente va con el palo, ve otro conejo, garrotazo en el cogote, líquido rojo, convulsión, muerte y alimento. Al tercer día, garrotazo, líquido rojo, convulsión. Y un día va por la selva y le empieza a salir un líquido rojo entre las piernas. Y dice, hostia, voy a palmar. Ya. Y al cabo de unos días desaparece y dice, uff, menos mal. Y a los días vuelve y dice, y desaparece. Y vuelve. Y un día la trae un hombre blanco, la encuentra, la trae al mundo civilizado, comparte con otras mujeres lo que le pasa, les cuenta lo que les sucede, le explican lo que es, y al compartirlo lo vemos de una manera normal, lo relativizamos. Sí. Tener a alguien con quien puedas compartir tus problemas, tus preocupaciones, tus inquietudes, es bueno, nos va a ayudar. Es el primer paso, ¿vale? No podemos ir al psicólogo por las primeras de cambio. Y a lo mejor cuando compartas con tu compañero o con tu amigo, hostia, me pasa esto, me preocupa esto y tal, y dices, joder, a mí también, y dices, coño, es que a lo mejor es normal que ocurra esta preocupación, a lo mejor es normal que tengamos este problema, a lo mejor es normal que nos rayemos por esto, ¿vale? Entonces ya lo ves de una manera diferente, ¿no? Cuando no lo compartes piensas que eres exclusivo, único, y eso es mucho más agresivo, ¿no? Que si lo compartes. ¿Qué pasa? Que hay momentos donde hay que dar un paso más, hay que pedir ayuda, ¿no? Y eso es la clave. Yo cuando se lo explico a los niños pequeños les digo, pues hay veces que tú tienes un problema y lo resuelves tú solo. Otras veces hablas con un amigo y te ayuda. Si tu amigo no puede, hablas con papá o mamá. Y si papá o mamá no puedes, pues tendrás que ir a un médico que te ayude, ¿no? Entonces yo creo un poco ese proceso es ese, ¿no? Es decir, ¿y qué destacarías? Porque claro, al final de vida laboral tienes casi más que la edad que tenemos él y yo juntos. Entonces, hostia, al final eso es experiencia pura y dura de pacientes, de todo. ¿Qué destaca? ¿Qué dirías tú? Hostia, esto me ha alegrado, me ha cambiado la vida. Algo que dirías tú. Vamos a ver, yo hay dos cosas de las que estoy muy orgulloso, ¿vale? Y curiosamente me pasó algo que nos pasa muchas veces, ¿no? Y es un error. Y es que no fui consciente de eso hasta mucho tiempo después, ¿no? Yo, por casualidades raras de la vida, y a lo mejor también por el TDAH, fundé con mis 4 socios el primer servicio de atención psicológica a enfermos de cáncer de Galicia, hace 20-25 años. Y hace 20-25 años el tema cáncer también era un tabú. Sí. ¿Vale? Entonces se murió un periodista, Manolo Lobo, y él dijo que querían que se dijese se moría de cáncer, que nadie dijese una larga enfermedad
o no, o sea, que se dan esas cosas por su nombre. Y el tratamiento del cáncer ha evolucionado una barbaridad, una barbaridad. Pero en esa época, muchos médicos, o algunos médicos, solo veían la parte física de la enfermedad. Y se preocupaban solo de la parte física, no de la parte mental. Y haber ayudado a crear ese servicio de atención psicológica a enfermos de cáncer es lo que una de las cosas que estoy muy orgulloso. En esa misma línea, también en esa misma época, fui psicólogo durante muchos años del Comité Anti-Sida de Coruña, cuando el SIDA era una enfermedad proscrita, tabú, innombrable casi, ¿no? Y fueron años de mucha lucha, de mucho trabajo en institutos, en agrupaciones, ¿no? Concienciando sobre lo que era el SIDA, mucho rechazo, ¿eh? Mucha gente me criticaba, el SIDA, ¿sabes? Parecía que era tal. Y de eso también estoy muy orgulloso, porque eso me ayudó a ver la importancia de ahora algo que está muy de moda, ¿no? El carpe diem, de vivir el momento, ¿no? De no estar todo el día pensando en el mañana y de ser capaz de vivir el aquí, ahora, el momento. Porque eso es importante, ¿no? No estar todo el día pensando en ni mañana ni mirando para atrás. Pero yo creo que hay que mirar para atrás y hay que mirar para mañana también, ¿vale? Está muy bien disfrutar el aquí y ahora, pero también hay que mirar para adelante y para atrás. Decía Séneca que el mayor error que puede cometer el ser humano es olvidar el pasado, malgastar el presente y temer el futuro. Vale, es decir, olvidar el pasado, olvidar de dónde venimos. No podemos olvidar qué es lo que hemos mamado en nuestras casas, nuestra cultura, nuestros abuelos, nuestros padres, qué nos enseñaron, qué comíamos con ellos, de qué hablábamos. Tampoco podemos vivir anclados en eso. Es que la abuela siempre hacía, la abuela cocinaba así, eso ya no se cocina así. Vale. También que mirar un poco para mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿A qué me voy a dedicar mañana? ¿Hacia dónde quiero ir mañana? A mí me gusta mucho la palabra hacia dónde. ¿Vale? Me gusta más hacia dónde que a dónde. A dónde parecen unas coordenadas GPS, ¿no? Que te obligan a ir allí. El hacia dónde es como un faro que se abre. Hostia, por dentro de 5 o 10 años me gustaría estar por ahí, ¿no? No sé dónde. Y también tengo que ir el presente, ¿no? Por eso me gusta esto de Séneca, de olvidar el pasado. Vamos a cometer los mismos errores. Malgastar el presente es no vivir. Y tener el futuro, no tener ilusión. Y eso me lleva a 3 preguntas que se hacían ya los griegos, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos, dónde venimos y a dónde vamos? Y yo añado otra, más importante que todo eso, animal social. ¿Con quién voy? ¿Quién quiero que me acompañe en este viaje? ¿Quién quiero que esté conmigo en esta travesía? ¿Vale? Y volviendo a la psicología, creo, y esto muchos psicólogos me van a cortar la cabeza por decir esto, que yo creo que uno de los grandes errores que cometimos los psicólogos fue querer acercarnos más a la física como ciencia pura y dura y alejarnos de la filosofía. Como el psicólogo venía de la filosofía y muy la historia de la psicología está llena de historia de la filosofía, pues parece como que querían alejarse de eso y centrarse más en la física, en medir cosas. En medir, ¿vale? ¿Cuántas veces lloraste al día? ¿Cuántas veces hiciste esto a la semana? Y para mí eso es un error, ¿vale? Es bueno medir, es bueno cuantificar, es bueno decir, mira, esto ha cambiado así, pero también hay cuestiones filosóficas que nos tendrían que ayudar muchísimo más y ahí nos hemos alejado un poco. Y cada vez las carreras de psicología estudian menos filosofía y para mí sería un error. Esto es una pregunta muy abierta, pero que igual puedes resumir en una frase. ¿Recomiendas la psicología y por qué? Estudiar la psicología, la carrera. Sí, la carrera, vivir la psicología desde dentro. Vale, sí. O sea, recomiendo la psicología, por supuesto, ¿vale? ¿A quién? A quien le guste la psicología, a quien tenga esa vocación de ayuda. No se la recomendaría a quien se quiera curar, ¿vale? Y había en mi época, y todavía sigue habiendo ahora, un porcentaje muy grande de gente que estudia psicología para entender lo que le pasa, o para entender lo que le pasa a su padre, o a su abuela, o a su tía, ¿vale? Entonces, eso no lo recomendaría en ningún momento, ¿vale? ¿Recomendaría estudiar psicología? Sí, igual que no. Sí, a quien le guste,
a quien quiera, a quien tal. Yo siempre digo con una carrera que hay que mirar tres cosas, ¿no? Y cuando vamos a empezar una carrera, yo creo que hay que mirar si me va a gustar las asignaturas que tengo que estudiar, ¿vale? Usted piense que si va a hacer psicología va a tener que estudiar estadística, va a tener que estudiar biología, ¿vale? Sí. Si te gusta la salida que tiene la carrera, porque a lo mejor hay carreras que no me gusta mucho el estudio, pero sí me gusta el oficio que tienen después. Y después tenéis que mirar la salida profesional, claro. Es decir, hostia, hago esto y de qué voy a comer. Y si hago un balance entre esas tres variables, pues a lo mejor me encuentro con lo que me gusta, ¿no? Pero un poco la clave es, hostia, yo me veo trabajando de esto. ¿Qué pasa? Que evidentemente, económicamente, bueno, pues no son las carreras que tengan una mayor tasa de empleabilidad, ¿vale? Pero bueno, la tiene. Claro, entonces, evidentemente, con 17, 18 años que optamos por una carrera, eso es muy más lejano, ¿no? Y no podemos cortar nuestros sueños porque a lo mejor dentro de 7 años no haya no hay empleo, ¿no? O sea, entonces, por esa parte, lo que es tema empleo, tema futuro... Está cambiando muchísimo, muchísimo, ¿sabes? De hecho, ahora, antes había psicología, luego de esta carrera había... Fíjate, yo cuando estudié la carrera, dependíamos todavía de la Facultad de Filosofía. Vale, yo soy licenciado en Filosofía y Letras, sección Psicología. Vale. Y salimos siendo psicólogos. Ahora hay psicología clínica, psicología educativa, psicología social, psicología del trabajo, psicología deportiva. Ahora hay muchas ramas de la psicología diferentes. Lo que quiere decir que los psicólogos se van posicionando en muchos puestos de trabajo distintos que antes eran impensables, ¿no? Es decir, el psicólogo en catástrofes y emergencias, el psicólogo educativo, el psicólogo deportivo, ¿sabes? Cada vez son más aquellos ámbitos en los que el psicólogo está trabajando de una manera activa, positiva y eficaz, ¿no? Entonces, eso sí. Deportista más o menos a nivel nacional o incluso gente internacional, al final la cabeza la tienes que tener amueblada. Porque por muy bien físicamente que estés, si a nivel mental fallas, no vas. Entonces, ¿qué tan importante es la psicología deportiva o qué tan importante es la cabeza en un deportista, desde tu punto de vista? Yo te diría que mucho. Si te dijese un 80%, dirás, ¿y en qué te vas a decir un 80% y un 70%? Que no tengo ni idea, ¿no? Pero, ¿qué pasó por la cabeza de Yuki cuando lanzó el penalti? ¿Qué pasó por la cabeza de Macay el último partido de la temporada pasada? ¿Qué le pasó a Macay cuando después de ser uno de los mejores jugadores del Depor de toda la temporada comete un fallo y quiere ser 1-0? Se te echa encima todo. Una vez estaba viendo un partido entre Djokovic y Nadal hace muchos años, y llegaron al tiebreak del último set y dijo el comentarista, ya ganó Nadal. Dice, ¿cómo que Nadal ganó? Si ahora viene aquí el tomate, dice, se le va a encoger el codo a Djokovic. Yo no sabía lo que era encoger el codo, pero en esos últimos juegos cometió los errores que no había cometido antes dentro del partido. ¿Vale? Es decir, la parte emocional, la parte de control de pensamiento es clave en cualquier deporte. Cuando un jugador de golf está pateando para meter la bola y si consigue invocar, gana el campeonato, tiene dos opciones: o visualizar cómo la bola va al hoyo, o pensar que el hoyo se encoge. Y cuando piensa que el hoyo se encoge, la bola no va a entrar en casa. Entonces, esa capacidad de la cabeza, ¿no? de cómo afrontamos los retos es clave y fundamental. Hay una relación entre la ansiedad, el estrés deportivo y el rendimiento, el estrés en cualquier dimensión, pero ahora hablamos del deporte, que es que a niveles bajos de estrés el rendimiento es medio, a niveles moderados de estrés el rendimiento es óptimo, pero si me paso de frenada el rendimiento cae. Los grandes genios del deporte son aquellos que son capaces de gestionar su nivel de estrés
para meter la canasta en la última jugada, para meter el gol en el último momento, para meter el último penalti, y eso no es los que saben gestionarlo. A otros muchos el estrés, la ansiedad les desborda y les hace perder. Si hicisteis deporte alguna vez, yo jugaba de portero de fútbol, y cuando me tiraban un penalti, te lo juro, que yo no sé qué hadas había por ahí, pero la portería crecía a lo bestia. Y un día tuve que lanzar un penalti y las hadas encogieron la portería una barbaridad. Y eso es así. Eso es así. Y entonces la cabeza es un papel fundamental, ¿vale? ¿Cómo visualizo yo esto? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo imagino? ¿No? Piensa en una carrera de atletismo. Hay carreras donde a lo mejor eso influye menos, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, en 100 metros. Pum, paf, y vas a tope y ya está. Pero es una carrera de 800, 1500, donde la cabeza te va a hacer lo que tirar ahora, tengo que controlar mi cansancio, hacia dónde voy ahora, Sí, cómo cómo están los rivales, Ya. olerles, ¿sabes? Yo me he pegado una patada, tengo que recuperar, o sea, hay mucho que no me llega a tal, ¿vale? Piensa en el boxeo, ¿vale? Es decir, pumba, te pegan una hostia, te tumban y ¿qué haces? ¿Te levantas descerebrado o Tiene que ser sobre todo o cuentas mental. y Los sí, deportes que son así más de contacto. todo deporte de la cabeza es clave, es la maratón, el ciclismo? Hostia, ¿quién aguanta 5 horas dándole vueltas a una palanca? Ya. Costó, ¿no? Entonces eso hay que trabajar, Pues claro, te pongo, se me vino a la cabeza el Iker Casillas Mundial 2010. Yo, que estoy desde mi casa, en el sofá, tranquilamente, minuto... Tranquilo. Claro. Bueno, a ver, tranquilo en el sentido Cómodo, de... cómodo. Claro, Más tranquilo que él, seguro. pero nervioso. Veo a Robert. Robert. Minuto 107 o 105 sería, no sé. Sí, porque metí Iniesta en el 112 o 10. Sí. Que espero que fuera así. 117. 117. porque- 117. Bueno, lo que fuera. Entonces, claro, lo que se te tiene que venir a la cabeza, yo estando nervioso en mi casa con la tele ahí, lo que se te tiene que venir a la cabeza, siendo un profesional, representando un país en un mundial, en una final, te viene un deportista, o sea, el delantero, solo, no me cabe en la cabeza cómo puedes tener la sangre fría de leer al rival, echarte a un lado, dejar la pierna. Eso es muy juego mental. Aparte de todo eso, te has omitido una parte muy importante. ¿Qué pasa por la cabeza de Robben en el minuto 110 cuando va solo hacia Casillas y sabe que si la mete va a ganar el Mundial que Holanda perdió en el 74 y 78? Vale, es decir, que ahí son las dos cabezas. Son las dos cabezas. Uno lo gano, otro lo pierdo. Claro. Hostia, es muy... Y evidentemente, a lo mejor ahí no es esa jugada en la que más los nervios vencen a Casillas, pero sí los nervios vencen más A Robben. Vale, es decir, hay otras jugadas donde a lo mejor se ve más el nervio del portero, ¿no? A lo mejor en una salida o tal, ahí salió y se tiró y... Sí, era una situación y- límite, y- tenía que ir a... Pero fíjate que hay una clave, has dicho un jugador que para mí es clave en el deporte, que es Casillas, que es cómo supo jugar el azar, cómo supo jugar con la suerte. Vale, es decir, Casillas es un tío que con 18 años decía, me voy del Madrid, no tengo nada que hacer aquí, soy suplente, tengo 18 años, si quiero crecer me tengo que pirar. Y se quería ir. Y en la final de la Champions estaba jorobado porque se quería ir. Y el titular, que era César, se lesiona. Y sale Casillas y pumba. Y aprovechó la oportunidad. Y va a la Eurocopa o al Mundial y el titular era Cañizares. Y Casillas es suplente. Y Cañizares en la ducha se le cae un bote de colonia, se rompe el tendón y a jugar Casillas. Y cómo jugó. Y va al centenariazo con el Depor, ¿vale? El mayor fracaso en la historia de Madrid, el mayor éxito, uno de esos de la historia del Depor, ¿vale? Y gana el Depor el centenariazo. Pero el portero ese día era César, no era Casillas, porque jugaba la Copa César. No fue, ¿vale? Tiene sentido que tuvo suerte, pero tuvo la inmensa capacidad de gestionar esa suerte. ¿Cómo gestiono yo la suerte? La suerte está ahí, negarla es suerte, azar. Ahora, ¿cómo gestiono yo esa suerte? Hay gente que tiene la capacidad de gestionarla y hay gente que no. Y Casillas la supo gestionar muy bien a lo largo de su trayectoria. Y una pregunta ya más personal, porque hablando la del Depor, una pregunta personal. Porque
¿A ti si ahora viene el Depor, la directiva del Depor, necesita un psicólogo deportivo y te ofrecen la posibilidad, ¿aceptarías o no? No. ¿Más por la responsabilidad o...? No, primero porque no sé. Es decir, yo puedo darles una charla del estrés, ¿sabes? O puedo explicarles cómo influye el estrés en tal, o puedo enseñarles estrategias de relajación, Sí. o puedo, decir ciertas cosas. Pero hay un trabajo de psicólogo deportivo en lo que es gestionar los tiempos, la frustración, el éxito, el fracaso, ¿sabes? Que requiere una especialización en psicología deportiva que yo no tengo. Vale. Si es cierto que he trabajado con deportistas, si es cierto que he trabajado con algún club de élite gallego, ¿vale? Pero en una parte más de lo que es el liderazgo por parte del entrenador, que el trabajo directo con los jugadores. Sí, como estrategia, sí. Claro, sí hay cosas que podría hacer, ¿vale? Es decir, si me viene mañana un jugador del Depor, me consulto, lo voy a atender, ¿vale? Me dices que pienso esto, me pasa esto, tal. Pero otra cosa es de una manera más institucional, ¿no? Sí, pues más Yo creo que hay profesionales que todo un colectivo, claro. Bueno, tú lo sabes, estirar. Sí. Es decir, antes no se estiraba. Sí, aún hay un poco de controversia también, pero... Bueno, vale, pero ahora se estira. El azar, existe la casualidad, en algunas cosas existe y en otras no. El otro día leí en un periódico deportivo que en Madrid criticaban de coña al preparador físico del Madrid. Lo criticaban. Es que es un bestia, o sea, de coña, ¿no? Con cariño. Sí, Es que nos machaca. Hostia, a lo mejor no es casualidad esas 2 rupturas de ligamentos. Ya. Es que... Y digo sin tener ni idea de Ya, nada, ya. ¿Sabes? Pero Sí, hombre. a lo mejor si me achacas mucho, hostia, y... Sí, claro. Sí, no puede pasar. Igual, machacas y al final... Por ahí pasó, o sea... ¿Sabes? Pero bueno, hablamos sin saber, sí. Sí, evidentemente. Pero casuísticas. Vale. Pues, por nuestra parte... Oye, pues muchas gracias. todo Vale, genial, ojalá que haya salido bien y que hayan sido guapos. Muchísimas gracias a ti. Esperemos No, que sí. me ha encantado, la verdad. Y ahora ya lo último, todos los invitados que vienen, te habías comentado, queremos que nos dejen un recuerdo. Entonces, si nos haces el favor de firmar donde MarreBTD, donde encuentres un hueco por ahí. Sí, entre las multitudes Donde de quieras. firmas que hay, ahí mismo entonces. Vale, mi firma es esa, ¿vale? Sí. Y es ALR y una especie de T. ALR es mi nombre, Aquilino Lousa Reventós, Sí. y la especie de T es el símbolo de la psicología. Que firmo siempre con esa letra, que es la letra psi griega, que es de psicología. Sí. Joder.